Hola a todos, bienvenidos a esta inmersión profunda en una de las obras más desafiantes y a la vez fascinantes de la filosofía. Así es. Así habló Zaratustra de Friedrich Nietzsche. Una obra que, a pesar de haber sido escrita hace más de un siglo, Más de un siglo. sigue resonando con fuerza en la actualidad. Totalmente. ¿No te parece? Es que Nietzsche tenía esa capacidad de abordar temas universales, Sí, temas que nos interpelan a todos sin importar la época. exacto. Y así habló Zaratustra es un claro ejemplo de ello. Claro. A través de la historia de Zaratustra, un profeta que desciende de la montaña para compartir su sabiduría con la humanidad. Ajá. Nietzsche nos confronta con preguntas Uf. sobre el sentido de la vida, la moral, la religión, el poder. Temas que dan para horas de conversación. Sin duda. Pero empecemos por el principio. Dale. Zaratustra, tras una década de soledad en las montañas, decide bajar y compartir su sabiduría. 10 años. Y lo primero que se encuentra es una multitud reunida para ver a un equilibrista. ¿Por qué crees que Nietzsche elige este escenario para la primera aparición de Zaratustra? Es una imagen muy simbólica, ¿verdad? El equilibrista caminando sobre la cuerda floja representa al ser humano en su búsqueda de equilibrio de sentido en un mundo inestable. Me gusta esa interpretación. Sí. Y justo cuando Zaratustra está hablando a la multitud sobre el Übermensch, Ajá. este ser que trasciende las limitaciones humanas, Sí. ocurre un evento trágico. Ajá, El sí. equilibrista cae y muere. Una metáfora poderosa, sin duda. Totalmente. La caída del equilibrista puede interpretarse como la resistencia al cambio, al llamado a la superación que propone Zaratustra. Claro, como si la propia sociedad aferrada a sus viejas creencias no estuviera preparada para escuchar el mensaje de Zaratustra. Exacto. Y esto nos lleva a una de las ideas centrales del libro, las 3 transformaciones del espíritu. Un proceso de evolución interior que Nietzsche describe a través de 3 figuras. Ok. El camello, el león y el niño. Me encanta cómo Nietzsche utiliza estas imágenes. Tan sencillas y a la vez tan profundas. Son muy evocadoras. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre cada una de estas etapas? Por supuesto, el camello representa al individuo que carga con el peso de la tradición de las normas sociales de las expectativas externas. Ya veo. Piensa, por ejemplo, en alguien que se queda en un trabajo que odia solo por la seguridad, por el miedo al cambio, por lo que esperan de él. Me identifico totalmente con esa imagen. Sí. A veces siento que llevo una joroba enorme cargando con el debería. Claro, es algo que todos hemos experimentado en algún momento. Sí. Pero el camello en su camino de transformación se convierte en león. El león, símbolo de la rebeldía, ¿no? Exactamente, el león representa la ruptura con la tradición, la negación de lo establecido. Ajá. Es el momento en que el individuo dice, basta, y Ya. se libera de las cadenas que lo atan. Es como un rugido interior que dice, yo soy el dueño de mi vida. Así es. Y esta etapa de rebeldía es fundamental para la siguiente transformación. Ok. El niño como símbolo de un nuevo comienzo. Exactamente, el niño representa la inocencia, la creatividad, la apertura a lo nuevo. Interesante. Es el momento en que el individuo liberado del peso del pasado y de la rebeldía puede crear sus propios valores, su propio sentido. Es como si tras la rebeldía del león llegara la calma y la posibilidad de construir algo nuevo desde cero. Exacto. Y este proceso de transformación, estas 3 metamorfosis, son fundamentales para entender el concepto del Übermensch, la figura central de la filosofía de Nietzsche. El Übermensch, un concepto tan fascinante como controvertido. Sin duda. ¿Podrías explicarnos qué significa realmente para Nietzsche? El Übermensch, a menudo traducido como superhombre, no se refiere a un ser superior en un sentido físico o moral. Ya. Se trata de un individuo que ha trascendido las limitaciones del hombre tradicional, que ha creado sus propios valores, que vive de acuerdo a su propia voluntad. Es decir, no se trata de una cuestión de fuerza bruta, sino de una fuerza interior, de una voluntad de crear, de superarse a sí mismo. Exacto, el Übermensch es aquel que se atreve a cuestionar las normas establecidas, que se libera de la moral tradicional, que abraza la vida en toda su plenitud. Un individuo libre creativo que se forja a sí mismo suena increíble, pero también un poco aterrador, ¿no? Claro, la idea del Übermensch puede ser aterradora porque implica una gran responsabilidad. Significa ser dueño de tu propio destino sin las muletas de la tradición o la religión. Y esto nos lleva a otro concepto fundamental en... Así habló Zaratustra, la muerte de Dios. Un concepto que ha generado mucha polémica, pero que es simplemente para entender el pensamiento de Nietzsche. Mucha gente piensa que Nietzsche era ateo, que simplemente negaba la existencia de Dios. Pero la muerte de Dios no se refiere a una negación literal de la existencia de una deidad. Entiendo. Se trata más bien de una metáfora para hablar del declive de los valores tradicionales, de la pérdida de la fe en un orden preestablecido.
Es decir, no se trata tanto de si Dios existe o no, sino del impacto que tiene la pérdida de la fe en la sociedad, en la cultura, en la forma en que entendemos el mundo. Exactamente. Y para Nietzsche, esta muerte de Dios es a la vez una tragedia y una oportunidad. Una tragedia y una oportunidad. Una tragedia porque implica la pérdida de un sistema de valores que durante siglos ha dado sentido a la vida de las personas. Ajá. Pero también una oportunidad porque al liberarnos de las cadenas de la tradición podemos crear nuestros propios valores, nuestro propio sentido. Es como si la muerte de Dios dejara un vacío que cada individuo debe llenar con su propia voluntad, con su propia creatividad. Exactamente. Y aquí es donde entra en juego la figura del Übermensch. Claro. En un mundo sin Dios, sin un orden preestablecido, es el individuo quien debe crear su propio sentido, sus propias reglas. Un desafío enorme sin duda, pero también una posibilidad Sin fascinante. duda, y es solo el comienzo de nuestro viaje a través de las ideas de Nietzsche. Me encanta. Y hablando de desafíos, uno de los más grandes que Nietzsche nos plantea es reevaluar nuestra relación con la moral tradicional. Es que Nietzsche era un crítico feroz de la moral tradicional, ¿no? Totalmente. Siempre la estaba cuestionando, buscando sus puntos débiles. Claro, para él, la moral tradicional basada en la dicotomía del bien y del mal era una forma de reprimir los instintos vitales del ser humano. Como si la moral tradicional nos pusiera un corsé, nos limitara, Exactamente. nos impidiera ser quienes realmente somos. Y Nietzsche proponía una transmutación de los valores, una nueva forma de entender la moral más allá del bien y del mal. ¿Y cómo sería esa nueva moral? Buena pregunta. ¿En qué se basaría? Nietzsche no nos da un código moral preestablecido, sino que nos invita a cada uno a crear nuestros propios valores basados en la afirmación de la vida, en la voluntad de poder. Es decir, que la moral no sería algo impuesto desde fuera, sino algo que surge de nuestro interior, de nuestra propia experiencia vital. Exactamente, y esto nos lleva a otro concepto clave en Así. Habló Zaratustra. El amor fati, el amor al destino. Luis, esa frase siempre me ha intrigado. ¿Qué significa realmente amar al destino? ¿Cómo se puede amar algo que a veces nos trae dolor, sufrimiento? Buena pregunta. El amor fati no se trata de resignación pasiva ante lo que nos sucede, sino de una aceptación activa de abrazar nuestra vida con todas sus luces y sombras. Es como si dijéramos sí a todo lo que nos ha tocado vivir, a lo bueno y a lo malo, porque todo ello nos ha formado como somos. Exacto. Y sí, a la vida esa aceptación radical es lo que nos permite vivir con plenitud, con intensidad, incluso en los momentos difíciles. Claro, porque al final lo que no nos mata nos hace más fuertes, ¿no? Totalmente. Como decía Nietzsche, lo que no me destruye me hace más fuerte. Exacto. Y esta fuerza, esta capacidad de superar los obstáculos es esencial para el camino del Übermensch. Hablando del Übermensch, me gustaría volver a la idea de la muerte de Dios. Dijimos que era una oportunidad para crear nuestros propios valores, pero ¿no es también un poco aterrador vivir en un mundo sin Dios, sin un orden preestablecido? Claro que puede ser aterrador. La muerte de Dios nos deja sin las muletas de la religión de la moral tradicional y nos obliga a enfrentarnos a la incertidumbre, a la libertad absoluta. Es como si de repente nos encontráramos en un mar abierto sin brújula ni mapa y tuviéramos que navegar por nuestra cuenta. Exacto. Pero para Nietzsche, esta libertad, aunque aterradora, es también la condición necesaria para la creación, para la autosuperación, para la aparición del Übermensch. Es decir, que la muerte de Dios, aunque implica un vacío, también abre un espacio para la creación, para la posibilidad de construir algo nuevo. Exactamente. Y en este sentido, la figura del artista es fundamental para Nietzsche. El artista como creador de nuevos valores, de nuevas formas de ver el mundo. Así es para Nietzsche, el artista es un visionario, un creador de mundos, un ser que se atreve a romper con las convenciones, con lo establecido. Y su arte sería una forma de llenar ese vacío que deja la muerte de Dios. En cierto modo, sí, el arte para Nietzsche no es una mera imitación de la realidad, sino una creación de nuevos sentidos, de nuevas formas de experimentar la vida. Es como si el artista, a través de su obra, nos invitara a ver el mundo con otros ojos, a descubrir nuevas posibilidades, nuevas formas de ser. Exacto, y esto nos lleva a otro tema fascinante en Así habló Zaratustra, la relación entre el cuerpo y el alma. ¿A qué te refieres? Normalmente se asocia a Nietzsche con la idea del espíritu del Übermensch, que parece algo muy alejado del cuerpo. Sí, pero para Nietzsche el cuerpo no es algo inferior al alma, como se ha pensado tradicionalmente. Él veía al cuerpo y al alma como dos caras de la misma moneda íntimamente interconectadas. De hecho, hay una frase en el libro que dice, el cuerpo creador se creó para sí, el espíritu como una mano de su voluntad.
Exacto, el cuerpo no es una prisión del alma, sino una herramienta para la creación, para la expresión de la voluntad. Es como si el cuerpo fuera el instrumento a través del cual el espíritu se manifiesta en el mundo. Exactamente. Y Nietzsche nos invita a apreciar la sabiduría del cuerpo, a escuchar su voz, a no reprimir nuestros instintos vitales. Es una perspectiva que nos invita a reevaluar nuestra relación con nuestro propio cuerpo, ¿no crees? Sin duda. A dejar de verlo como algo separado de nuestro ser, como algo que hay que controlar o reprimir. Y esto nos conecta con la idea de la voluntad de poder, uno de los conceptos más complejos y a la vez más fascinantes de Nietzsche. Y la voluntad de poder como una fuerza vital que nos impulsa a crecer, a superarnos. Exactamente, la voluntad de poder no se trata de dominar a otros como algunos han malinterpretado, sino de un impulso creativo, de una energía vital que busca manifestarse en el mundo. Es como si la voluntad de poder fuera el motor que nos impulsa a hacer más, a crear, a superar nuestros límites. Exacto, y esta voluntad de poder se expresa en todos los ámbitos de la vida, en el arte, en la ciencia, en la política, en las relaciones personales. Es decir, que la voluntad de poder no es algo abstracto, sino una fuerza que se manifiesta en cada acción, en cada decisión que tomamos. Exactamente, y para Nietzsche, la voluntad de poder es la esencia misma de la vida, la fuerza que nos impulsa a ser nosotros mismos, a vivir con autenticidad. Uf, cuánta información. Y pensar que solo estamos rascando la superficie de las ideas de Nietzsche. Es que así Al Zaratustra es una obra tan rica, tan llena de matices, que cada lectura nos revela nuevas capas de significado. Es que Nietzsche no nos da respuestas fáciles, sino que nos lanza preguntas que nos obligan a pensar por nosotros mismos. Totalmente. Y una de esas preguntas que me ha dado vueltas en la cabeza después de leer Así habló Zaratustra es la del eterno retorno. Ah, sí, la idea de que nuestra vida se repite eternamente una y otra vez. Exactamente. ¿Te imaginas revivir cada momento, cada alegría, cada dolor infinitas veces? Es un concepto que puede resultar abrumador, ¿verdad? Totalmente. De hecho, al principio me generó un poco de angustia. Pensaba, ¿qué pasa si hay cosas en mi vida que no quiero repetir? Claro, es una reacción natural, pero Nietzsche no pretendía que el eterno retorno fuera una profecía, sino un experimento mental, una herramienta para evaluar nuestra vida. ¿Cómo así? Imagina que te enfrentas a la posibilidad de revivir tu vida tal como la has vivido, con cada detalle, cada error, cada triunfo. ¿La abrazarías con entusiasmo? Es una pregunta poderosa. Sin duda, te obliga a pensar si estás viviendo una vida que realmente quieres vivir, si estás siendo fiel a ti mismo. Exacto, y si la respuesta es no, si hay aspectos de tu vida que te generan rechazo al pensar en repetirlos eternamente, entonces quizás es momento de hacer un cambio. Es como si el eterno retorno nos diera una segunda oportunidad, no para cambiar el pasado, sino para vivir el presente con más conciencia, con más intensidad. Exactamente. Y esto nos conecta con la idea de amor fati, de amar nuestro destino incluso en los momentos difíciles. Porque al final, cada experiencia, cada encuentro nos ha moldeado, de alguna manera nos ha hecho quienes somos. Así es. Y en ese sentido, incluso el dolor, el sufrimiento pueden tener un valor, pueden ser una oportunidad para crecer, para aprender. Recuerdo esa frase del libro: para ser el hijo que vuelve a nacer, para ser eso, el Creador mismo tiene que querer ser también la parturienta y los dolores de la parturienta. Una imagen poderosa, ¿verdad? Para crear algo nuevo, para renacer, hay que pasar por un proceso de transformación, de dolor, de esfuerzo. Es como si la vida misma fuera un parto constante, un proceso de creación que implica dolor y alegría, luz y oscuridad. Exacto. Y Nietzsche nos invita a abrazar esa complejidad, a no buscar respuestas fáciles, a cuestionarlo todo, incluso nuestras propias creencias sobre la felicidad. Porque al final, ¿qué es la felicidad? Ujú. Un estado permanente de bienestar. La ausencia de dolor. Para Nietzsche, la felicidad no es un objetivo final, sino un camino, una danza, un fluir constante. Recuerda esa frase. No sigas hablando, volvieron a responderle sus animales. Es preferible que tú, convaleciente, te pongas a bailar. Esa imagen me encanta. La felicidad no está en la contemplación pasiva, sino en la acción, en el movimiento, en la creación. Exactamente. Y en este sentido, el Übermensch no es un ser que ha alcanzado la felicidad absoluta, sino un ser que está en constante proceso de transformación, de superación, de creación. Es decir, que la felicidad no es un destino, sino un viaje. Y ese viaje, como bien nos ha mostrado, Nietzsche puede ser tan desafiante como gratificante. Sin duda. Y con esto llegamos al final de nuestra inmersión en Así habló Zaratustra de Friedrich Nietzsche. Ha sido un viaje fascinante lleno de ideas provocadoras, de preguntas que nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia vida, sobre nuestra forma de entender el mundo. Esperamos que esta inmersión te haya inspirado a cuestionar, a buscar tu propio camino, a crear tu propio sentido en un mundo sin respuestas fáciles. Y si te has quedado con ganas de más, te invitamos a leer. Así habló Zaratustra y a descubrir tu propia interpretación de esta obra tan rica y compleja. Hasta la próxima.